Hoy vamos a hablar sobre dolarización. Estoy con Luis Espinosa Godet, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Él tiene una maestría en Economía de la Escuela Austríaca y es comentarista en diferentes medios y articulista en Primicias. Nos conocimos con Luis en una reunión de la Junta Directiva de FENALCO Antioquia, a la cual muy amablemente fui invitada por María José Bernal. Y allí escuchamos esta interesante presentación de Luis sobre la dolarización. Él la explicó de una manera muy sencilla, así que Luis, quiero darte un saludo muy especial y preguntarte en qué consiste la dolarización. Hola, buenas María Clara, estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de colaborar con el ICP, que hace una labor tan importante por las ideas de la libertad en Colombia. Y efectivamente fue muy agradable en aquella reunión en FEDALCO, en Antioquia, que fue tan agradable y creo que se produjo un intercambio de ideas muy interesante. Yo intenté hablar de la dolarización, que creo que es un tema que no es comúnmente entendido, no es comúnmente pensado fuera de Ecuador. Ecuador es un país dolarizado, tan cerca de Colombia, pero sin embargo, para este tipo de aspectos tan lejos en compartir ideas y en compartir experiencias. La dolarización se suele decir que es adoptar la moneda de otro país, pero esa idea da la sensación de que la moneda que yo tengo en mi bolsillo es de otro país. La dolarización consiste simplemente en que las personas de un país puedan elegir libremente qué dinero quieren utilizar. Y normalmente van a querer utilizar el mejor dinero. Y el mejor dinero del mundo en estos momentos, podremos tener críticas sobre si lo seguirá siendo o sobre si tiene debilidades, pero el mejor dinero del mundo en estos momentos es el dólar. La dolarización es darle la libertad a los ciudadanos para que elijan usar la mejor moneda del mundo, aquella que no se devalúa, aquella que tiene muchísimo menos fluctuación, aquella que tiene muchísima menos inflación y por tanto afecta mucho menos a los pobres. De eso quería hablar precisamente. Cuéntanos, Luis, ¿por qué es importante considerar la dolarización como una medida para combatir la pobreza? Es que normalmente a los estudiantes de economía o a los profesores de economía, cuando se nos enseña teoría monetaria, se nos da a entender que el dinero es un instrumento de política monetaria que tiene el Banco de la República para agregar las macrocuentas o las cuentas del Estado, la macroeconomía. Pero el dinero desde el punto de vista microeconómico, que es el realmente importante, porque es el de cada uno de los ciudadanos, desde cada una de las personas que utiliza y que genera la economía, es aquello que utilizamos como medio de intercambio, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Y lo importante es que conserve su valor. Lo importante es que aquellos pesos que yo tan duramente me he esforzado por ganar hace 5, 10, 15 años sigan teniendo valor. Y que si yo hace 8 o 9 años me gané 100.000 pesos y los pude ahorrar, los pueda seguir manteniendo el ahorro, ahorrados. Y que si entonces estábamos en torno a 1.700 de pesos por dólar, no puede ser que hoy estemos a 3.800 acercándonos a los 4.000. Que haya perdido el 50% del valor mi dinero, mi esfuerzo, mis ahorros. Aquí lo importante no es lo que diga el Banco de la República para generar la macrocuenta financiera del Estado. Aquí lo importante es los ahorros que tan duramente se han ganado los ciudadanos con su esfuerzo. Que eso conserve valor y conserva mucho mejor valor en un dinero como el dólar que en un dinero como el peso. ¿Qué ha significado la dolarización para Ecuador y qué puede aprender Colombia de esta experiencia? Bueno, la dolarización en Ecuador ha sido la bendita dolarización. La dolarización en Ecuador ha supuesto una medida que ha sido no solo aquello que ha provocado que se haya reducido de manera tan importante la pobreza, y la pobreza se reduce de una manera y solo de una, que es generando y acumulando riqueza. Claro que los ciudadanos cada vez que salen a trabajar y se esfuerzan pueden generar riqueza, pero si no pueden tener una moneda en la que conservar el valor de su riqueza, no la pueden acumular. Por tanto, nunca se puede salir de la pobreza. La dolarización, en primer lugar, ha supuesto una medida importante para que, tras la crisis del año 99, que fue catastrófica para la economía ecuatoriana, se pueda salir. Pero la dolarización ha sido todavía cosas mucho mejores. También la dolarización ha sido el principal freno institucional contra el populismo del socialismo del siglo XXI de Rafael Vicente Correa Delgado.
la dolarización ha sido el principal elemento de la oposición y de la institucionalidad del país contra la corriente avasalladora que fue el correísmo. Y eso tiene mucho valor y hay que reivindicarlo. Así que la dolarización no solo es un elemento económico, sino que es un elemento político y social muy importante. Por desgracia, aquellos que seguimos el drama venezolano, lo más duro del drama venezolano, lo que está empobreciendo más a las personas, es que el dictador Maduro tiene el poder de crear billetes y billetes, de evaluar cada vez más el bolívar y empobrecer cada vez más a los venezolanos. Por suerte, en dolarización, Correa no tenía ese poder. Luis, ¿qué otros países han dolarizado su economía? Cuéntanos sobre otras experiencias. Esa es una pregunta muy interesante porque cuando estudiamos en la escuela todavía se nos presenta este mapa del mundo dividido por países en que cada uno tiene un color y se nos presenta la bandera, la capital y la moneda del país como los elementos básicos de la soberanía, ¿no? Soberanía que viene de soberano del país. Sin embargo, la realidad económica a lo largo de la historia, pero especialmente en este año 2021, es muy distinta. Son muchos los países del mundo que no tienen lo que llamamos su propia moneda, es decir, que el gobierno o el Estado no tiene la capacidad de imponer a los ciudadanos qué moneda utilizar, por decirlo en términos más correctos. Por ejemplo, en América Latina tenemos el caso de Ecuador, pero también tenemos el caso de El Salvador, que también es una economía dolarizada. Y, por ejemplo, los países de la Unión Europea son más de 20 países utilizando el euro. También es una economía que no tiene la moneda. Hay países en África utilizando el franco, bastantes. Es decir, es más común de lo que se suele creer que el país no tenga una moneda propia. Y más común todavía es el fenómeno de la semidolarización o de la libertad monetaria. Es decir, que los ciudadanos del país tengan la posibilidad de tener cuentas bancarias en dólares o en otra moneda y de intercambiar y celebrar contratos privados en dólares o en otra moneda. Esto ocurre, por ejemplo, en Perú, ocurre, por ejemplo, en Guatemala. Es más común de lo que solemos creer. Y de manera práctica ocurre también en Venezuela y ocurre también en Argentina, aunque no sea completamente legal, pero la gente, para huir de la hiperinflación de los gobiernos, busca alternativas a ser monedas devaluadas y, entre otras cosas, de manera informal sí que acumulan dólares. Así que es mucho más común de lo que creemos y ocurre en muchos más países de América Latina. Panamá, país fronterizo también con Colombia, tenemos Ecuador a un lado y al otro Panamá, también tiene una libertad monetaria. Así que no sería adoptar esta medida para Colombia, no sería una excepción o una rareza o algo completamente pionero, es algo que ocurre en muchos países del mundo. Luis, te cuento que el ICP es el partner del Fraser Institute de Canadá en Colombia para la difusión y promoción de su índice de libertad económica. Colombia, en términos generales, puntúa bastante mal en las 5 categorías que contempla este índice. Hay una de esas categorías que se refiere a moneda sana. Y una de las subcategorías se llama libertad para tener cuentas bancarias en moneda extranjera. En esa subcategoría, pues también puntuamos bastante mal. Luis, ¿tú crees que otorgar esa libertad para tener cuentas bancarias en moneda extranjera sería un buen comienzo para el camino de la dolarización? Y, de ser así, ¿cómo beneficiaría esto a Colombia? En realidad, creo que es un buen comienzo para ser un poco más libres. El índice de libertad económica que hace esa gran labor el Fraser Institute, y es un gran honor que el ICP sea el partner del Fraser Institute, en realidad el índice lo que nos está demostrando es, oye, ¿cuántas restricciones a la libertad de los ciudadanos estábamos poniendo? Y lo importante no es la restricción a la libertad, lo importante es que cuantas menos restricciones a la libertad económica de los ciudadanos tengamos, más capacidad creativa se expandirá y la economía crecerá más y, por tanto, podemos atacar los problemas importantes, el desempleo, la informalidad, la pobreza que tenemos en nuestros países. En este caso concreto es una pregunta bastante extraña. ¿Por qué yo no puedo guardar mi dinero, el fruto de mi esfuerzo, en el banco que yo elijo, en la moneda que yo quiera? ¿Por qué no puedo guardarlo? Más aún,
con las cientos de miles de empresas, decenas de miles de empresas que hay en Colombia, que importan y exportan en una economía vibrante, que está queriendo ser exportadora, importadora, que está abriéndose al mundo y que lo hace también, ¿por qué no pueden recibir pagos en dólares y acumularlos en una cuenta de dólares que es evidente para luego poder pagar a sus insumos? Es decir, si ya la economía colombiana está conectada al mundo, ¿por qué no se puede? Y ya gran parte de las empresas colombianas operan en gran parte en dólares, ¿por qué no se les permite que sea habitual y normal poder guardar en cuentas bancarias, operar en cuentas bancarias en Colombia en dólares? ¿Y por qué los ciudadanos comunes, operemos o no operemos con el extranjero, no podemos elegir en qué moneda guardar el valor de nuestro esfuerzo, que son nuestros ahorros, que es legítimo que los quiera tener en la moneda que yo decida, que para eso soy adulto y me he esforzado tanto en ganar ese dinero que es mío? No es los pesos que yo tengo en mi cuenta de bancaria, no son del Banco de la República, no son del Estado colombiano, no son del gobierno colombiano, son míos, que yo he trabajado y ahorrarlo para tenerlos. Así que es una medida de libertad básica, evidente. Es muy difícil justificar que esa libertad no se nos permita a los ciudadanos y, por tanto, sería muy positivo para los colombianos poder tener esa libertad básica de abrir cuentas en dólares o en cualquier otra moneda. Luis, ¿crees que hay una tendencia en América Latina hacia la dolarización? Y de ser así, ¿crees que insistir en mantener el peso como la única moneda nos mantiene rezagados? A mí me parece que claramente están ocurriendo cosas en las monedas de América Latina y cada vez más interesantes. Ya no vivimos en aquella América Latina de los 90 donde teníamos hiperinflaciones, inflaciones del 20-30%, pero sí que vivimos en una América Latina que cada vez se está abriendo más al mundo y cada vez están ocurriendo más cosas. Tenemos el problema grave del bolívar en Venezuela, que evidentemente tenemos el problema grave del peso, tenemos el problema grande del nuevo sol en Perú. Es decir, hay bastantes países, tenemos el problema grave de México. No es verdad la sensación que se da y que se da también, en cierto modo, desde el Banco de la República en Colombia, que puesto que ya no tenemos las hiperinflaciones de los 90, vivimos en un mundo en el que los problemas monetarios o la teoría monetaria está superada. No, todavía vivimos en un mundo en que las monedas no permiten la prosperidad, la acumulación de capital, de riqueza y de intercambio comercial con el resto del mundo y, por tanto, prosperar y poder paliar la pobreza en gran parte de América Latina. Además, están ocurriendo muchas cosas a nivel monetario en el mundo. Vivimos en una época apasionante. Estamos viviendo el surgimiento del Bitcoin y de las criptomonedas, que no sabemos si serán o no serán la alternativa monetaria, pero desde luego que el no permitir que florezca y que se experimente, que se pueda realizar, es un impedimento más al desarrollo de nuestros países. Es otra vez quedarse rezagado de aquello que está ocurriendo en el resto del mundo. Así que a mí me parece evidente y además cuanto más sea la integración comercial en América Latina y ojalá que la Alianza del Pacífico y otros tratados de libre comercio consigan que sea mucho más, la moneda de intercambio natural entre los distintos países de América Latina es el dólar y sigue siendo el dólar. Por tanto, cada vez veremos que se seguirá usando más y más cuanto más y más se intercambie entre América Latina con Estados Unidos, que es, por supuesto, el principal socio comercial, y América Latina con Asia, que también se hace en gran parte en dólares. Así que sí, veo claramente que la tendencia va en esa dirección y que no hacerlo, que cuanto más se tarde en hacer o cuanto más impedimentos se pongan, es rezagar más la prosperidad de nuestros ciudadanos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concedes y bueno, te seguiremos buscando para aprender mucho más sobre este tema tan importante para Colombia. Muchísimas gracias a todos y muy encantado de participar en el ICP, que hace una labor tan importante por la libertad y la prosperidad de Colombia.